Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cercano. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos. Les mando un caluroso y fuerte abrazo a todos mis amados hermanos en Cristo Jesús, en cada uno de sus hogares que son compartícipes de nuestra amada iglesia. Hoy estamos juntos por medio de estas redes sociales y elevamos este magno culto para la gloria y honra de nuestro Dios. Les invito a orar con la oración de ofrecimiento. En tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro altísimo Dios Todopoderoso, elevamos en este momento este magno culto que hoy, Señor, domingo del año 2021, el primer domingo del año, Señor, acudimos a ti para darte la gloria y la honra y elevar este culto, Señor, para ti, Señor. Te pedimos que cada punto, cada número sea de bendición para nuestras vidas, para nuestra vida cristiana, para nutrirnos en nuestro Espíritu Santo, para que sea alimento especial la Biblia, los himnos y cada una de las oraciones, Señor. El mensaje central, Señor, y que este magno culto sea para la gloria y para ti, Señor, para tu honra. Que tú eres el único que puedes calmar, Señor, esta pandemia, que tú puedes limpiar nuestra tierra de todos estos virus y males que aquejan. Calmaste la plaga, Señor, del desierto, limpiaste y controlaste, Señor, las aguas del mar, y en ti se limpia todo, Señor. Tu sangre preciosa derramada en el Calvario nos limpia de todo mal y de todo pecado. Acudimos, Padre, porque tú eres el único que puede limpiar esta tierra. Hoy, Señor, te damos la gloria y la honra y elevamos este magno culto para ti, mi Dios Todopoderoso. En tu nombre nos quedamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más adelante y tenemos la lectura devocional en el Salmos 118 del verso 1 al verso 4, a cargo de nuestra hermana Gleicy Marín. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Dios en Salmos 118, versos 1 al 4. Acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. Amén. Seguimos adelante y cantamos a nuestro Dios con el himno número 96. Estimados hermanos, vamos a cantar para la gloria de nuestro Dios el himno número 96, Límpiame, Señor. Límpiame, Señor, de toda mi maldad, borra mi pecado, dame santidad. Quiero por tu sangre el perdón gozar. Límpiame, Señor, para adorar. Límpiame, Señor, de toda mi maldad. Sé que no busqué hacer tu voluntad. Te confieso, Cristo, que rebelde fui. Líbrame, Señor, acudo a ti. Líbrame, Señor, tu voz escucharé. Con humilde corazón te seguiré. En sinceridad te quiero alabar.
estoy, Señor, para adorar. Amén, para alabanza de nuestro Dios. Continuamos adelante y tenemos la primera participación del coro Alfa y Omega que canta para la gloria de nuestro Dios. Un final feliz, en donde todos los personajes vivan felices para siempre. Pero para que eso ocurriera en la historia que estamos contando, tenía que haber un trasfondo, una parte que no es tan hermosa como el resto. Y es allí donde nosotros llegamos a ser parte de esta historia. Es aquí donde nos damos cuenta de que nuestras vidas están lejos de ser perfectas, que no podemos presentarnos ante un Dios perfecto a menos que alguien cambie la trama. Aunque Dios sabía de antemano que esto era parte del diseño, aún así, su corazón se dolió cuando, 30 años después de aquella magnífica escena en Belén, llegó el tiempo de sacrificar a su precioso Hijo Jesús, quien sufriría una muerte dolorosa y humillante, porque Dios cargaría sobre él todos nuestros pecados, para que no tuviéramos que ser excluidos de esta historia. Así estaba escrito. Tomó la cruz y fue por amor. Yes.
Seguidamente continuamos con nuestro magno culto y tenemos un periodo de oraciones. La primera es la oración de confesión a cargo del anciano de iglesia, nuestro hermano José de Jesús Ramos Pliego. La segunda oración de gratitud a cargo de nuestro hermano, anciano de iglesia, Abimael Méndez Álvarez. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la tarde venimos delante de tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo para suplicar, para pedir por nuestro perdón, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, y no merecemos ser llamados hijos tuyos. Pero reconocemos, Señor, que te hemos ofendido, que a lo largo de este año que ha culminado hemos cometido cosas que no han sido de agrado, y también estamos de acuerdo que como hijos tuyos, Señor, nos hemos apartado cual hijo pródigo de tu casa. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos cometido, Señor, pecado contra nuestro prójimo, contra nuestra familia, contra nuestros amigos, en el trabajo, en la iglesia, en la escuela. Reconocemos, Señor, cada falta que hemos cometido, pero también reconocemos que a través de tu Hijo podemos tener, Señor, ese perdón. Te pedimos que no tomes en cuenta todo aquello que hemos hecho mal delante de ti y que nos permita ser mejores hijos delante de ti, Señor, y de los hombres. Que podamos seguir ese ejemplo que tu Hijo Jesucristo nos dio, Señor, cuando estuvo con nosotros en esta tierra. Perdónanos y permite que firmes y adelante podamos continuar en esta vida que todavía nos queda, Señor. Gracias porque nos has regalado un año más y permite que este año que inicia pueda traer bendiciones a cada uno de las familias de esta iglesia de Cristo lo del mundo. Quédate con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús te suplicamos estas cosas. Amén. Amados hermanos en el Señor, hemos terminado un año donde hubieron muchos días de angustia, de tribulación, de apremio, donde humanamente nos sentimos abatidos. Solamente como hijos de Dios hemos estado bajo su voluntad, bajo su soberanía. Nuestra fe en Él ha hecho posible que hayamos cumplido ese año tan angustioso y estamos comenzando este nuevo año. Si bien es cierto, en aquel año hubo mucha desgracia, pero al final salimos victoriosos por la gracia del Señor. Ahora, hermanos, que comenzamos este nuevo año, esperamos que el Señor nos dé la victoria en su nombre. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con humildad nos humillamos delante de ti en esta oración de gratitud, porque sabes que este año que ha pasado hemos tenido muchos días angustiosos, de temor, de enfermedad, de aislamiento, de pérdida de empleo, fallecimiento de familiares, de nuestros familiares y algunos hermanos de la fe. Hemos sufrido inundación de las aguas y muchos males más que tú conoces. Pero la mano extendida tuya sobre nosotros, tus hijos, nos ha sostenido. Y te agradecemos en esta plegaria que a pesar de todo estamos ya en este nuevo año que comienza, y te agradecemos. Tú nos permites vivir hasta hoy con las bendiciones y la victoria en tu nombre santísimo, teniendo vida, tenemos paz, salud, fe, alegría, trabajo y muchas cosas muy gratas y agradables que tú nos das todos los días de nuestras vidas, porque tú nos tienes en especial estima como tu pueblo, como tus hijos, como tu cuerpo, tu iglesia militante. Además,
Tu gracia divina es con nosotros a través del sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, quien precisamente se humilló, humanándose, entregando su vida en el madero, derramando su sangre en favor de nosotros. Y con esto, con esta gran gracia, la más grande que puede recibir el hombre, nos la has concedido a nosotros, rescatándonos y dándonos, Señor, poder vivir bajo tu santísima voluntad. Y, Señor, con ello tener la garantía y la promesa de la vida eterna en gloria. Señor, nuevamente te decimos muchas gracias por todo lo que bueno que recibimos de ti. Aún en las calamidades, aún en las tristezas, en la angustia y en el dolor, tú no nos has abandonado. Así que hay un estribillo que dice que no hay ninguna palabra cómo agradecer todas estas bondades tuyas. Nosotros lo hacemos con humildad, Señor, solamente prometiéndote seguirte, amarte y esperar de ti tu misericordia, tu amor que siempre has tenido para con nosotros. Muchas gracias, Señor, por todo lo recibido de tu santísima mano, y te agradecemos todo, siempre confiando en el amor y en el sacrificio de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, ahora y hasta la eternidad. Amén. Continuamos adelante con nuestro magno culto a nuestro Dios, y tenemos la lectura bíblica en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del verso 1 al verso 15, a cargo de nuestra hermana Loida Eunice Méndez. Buenos días, hermanos. Escuchemos con atención la palabra de nuestro Dios, que se encuentra en Hechos 6, versos del 1 al 15. Elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén. Con la alegría y con toda esa quietud que tenemos, y con el amor que Dios nos tiene, y con la bendición de la salud hoy, escuchamos
el hermoso mensaje a cargo de nuestro presbítero William Gómez Romero. Voy a leer una porción bíblica en el mismo libro de Hechos, capítulo 7, de los versos 54 al 56, que dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar. Eterno y buen Padre que moras en los cielos, agradecemos este tiempo de bendición, de reflexión, y en tus manos nos encomendamos para que tu gracia sea en nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo nos dirija y para que en todo, oh Padre, tú nos lleves a admirar tu palabra y sea en nosotros de bendición y de fortaleza, de edificación para la vida de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. En esta hermosa mañana que el Señor nos regala y dando inicio a un nuevo año que el Señor por su gracia también nos ha regalado, hemos querido compartir en esta ocasión bajo el título Un ejemplo de vida cristiana. Y para ello hoy tomaremos el ejemplo de la vida de un siervo del Señor. Un siervo que hemos de analizar que algunas de las características que hay en su vida son características que han sido de una u otra forma llevadas a su vida por el Espíritu Santo y que reflejan a Cristo. En medio de la vida y las circunstancias que seguimos viviendo a lo largo de nuestro mundo, los creyentes debemos de ser un tipo de Cristo. Debemos de ser un agente que representa a Cristo. Nuestras vidas deben transmitir, no solo con palabras, las enseñanzas de Jesús, sino por medio de nuestra vida, con el ejemplo mismo, con la práctica. Usted y yo debemos de reflejar a Cristo. De manera pues que la luz que hay en Cristo es la misma luz que habita en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios deben vislumbrar la luz que hay en Cristo. Es pues que con esto pretendemos que usted y yo seamos pues reconocidos como en todo hemos sido también llamados cristianos. Somos cristianos llamados así porque somos seguidores de Cristo. Y la idea en esta ocasión es justamente esa: llevar a nuestras vidas un buen ejemplo de lo que es una vida cristiana. Y en esta ocasión hablaremos del siervo del Señor llamado Esteban. Lucas nos habla de este personaje, de esta persona que fue elegida por la vida de la iglesia en medio de una circunstancia un tanto hermosa, pero a la vez complicada. Los apóstoles habían dedicado su vida a la predicación, como debe ser. Y de la misma forma, ellos cumplían por orden de Jesús el mandamiento: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sin embargo, la iglesia tenía ciertas necesidades. La iglesia tenía que
ser atendida. Y los apóstoles reconocieron un límite. Nosotros tenemos que seguir predicando. ¿Y quién ha de atender entonces a la iglesia? Surge de aquí entonces los diáconos. Diáconos es una palabra griega que realmente se menciona o se pronuncia como diáconos. Y la palabra diáconos se traduce al español como servidor. De manera que la intención de nombrar a estos oficiales era que ellos sirvieran. ¿Sirvieran en qué? Bueno, sirvieran en la atención de la iglesia, en las necesidades de los hermanos. Pero como todo siervo del Señor, como todo hijo del Señor, también ellos debían reflejar a Cristo. Entre estos que reconocemos a la luz de la Escritura en Hechos capítulo 6, entre ellos uno de todos estos tiene el nombre y sobresalta en esta ocasión como Esteban. Esteban, quien era uno de los diáconos nombrados y de una u otra forma bendecido por las manos de los apóstoles para llevar a cargo dicho ministerio. Esteban, pues, llega a ser reconocido porque había algo peculiar en su vida. El Espíritu Santo moraba arduamente en este varón. No es que los otros varones no tuvieran el Espíritu Santo. Claro, todos lo tenían. Pero Esteban, dice la Escritura, estaba lleno del Espíritu Santo. Esta llenura, como se expresa en algunos pasajes bíblicos y no solo en Esteban, tiene la intención de mencionar que el personaje o la persona, mejor dicho, que era reconocido como lleno del Espíritu Santo, reflejaba con su vida, ¿verdad?, un dominio completo de que el Espíritu Santo gobernaba en él. Su vida, sus palabras y todo lo que él hacía tenía algo siempre provechoso. Tenía algo siempre relacionado a la buena voluntad de Dios. Por eso, al ser un hombre o una mujer que se dirigía por los senderos de la justicia, que se dirigía por los senderos de la santidad, que en ella habitaba siempre un buen ejemplo de la voluntad de Dios, bueno, encontramos que a ello se le llama ser lleno del Espíritu Santo. Esto es una parte de lo que podemos decir de ello. Y bueno, hablando acerca de Esteban, hemos de encontrar en la lectura que ya hemos tenido algunos importantes eventos que hemos de considerar y a su vez hemos de comparar con el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, hablando de los versículos 8 al 15, dice de la siguiente manera: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Es importante notar que cuando hablamos de un correcto ejemplo de vida cristiana, también debemos de mencionar que esto trae como consecuencia adversarios. ¿Por qué razón? Bueno, no podemos olvidar que Jesús dejó algo claro también en las Escrituras. Y es que Él decía que su reino no era de este mundo. ¿Ok? Por tal razón, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de Cristo,
va a anteponerse al reino de este mundo. Mientras que el reino de Dios tiene que ver con lo espiritual y la buena voluntad de Dios, por así decirlo, en una frase un tanto entendible, el reino de este mundo terrenal tiene que ver más con lo carnal, lo pasajero, lo vano y muchas veces las pasiones, como se llegan a mencionar en Santiago, las pasiones carnales. Dichos aspectos se contraponen entre sí. Y Esteban, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, siendo un siervo del Señor que era reconocido como un hombre lleno de sabiduría, dice el versículo 10, era un hombre que profesaba la fe de Cristo. Ahora bien, es importante, como decíamos, notar que todo lo que tiene que ver con la sabiduría de Dios y con la buena voluntad de Dios va a tener adversarios. Cuando miramos a Jesús y su ministerio, vemos que Jesús no buscó, por así decirlo, en ningún momento, nunca buscó tener adversarios, tener enemigos. Jesús hablaba con sabiduría de Dios. Jesús hablaba con la verdad. Esta verdad y esta sabiduría de Dios confrontaba a los hombres con su pecado. Y habían hombres que al ser confrontados por su pecado, tomaron represalias en contra de Cristo. Por lo tanto, estos adversarios fueron los que llevaron en algún momento también a levantar falsos en contra de Jesús, a pagar también, a llevar a hombres a testificar en contra de Cristo con falsos. De la misma manera vamos a encontrar que en la vida de Esteban, que era un hombre lleno de sabiduría, lleno de verdad, lleno del Espíritu Santo, por la palabra que hablaba, también se hace acreedor de adversarios. Y estos adversarios, al no poder resistirle por él hablar con la verdad, los adversarios sucumbieron y fueron inclinados también a ir y a llegar a tratar con ciertos hombres para levantar falsos testimonios en contra de Esteban. Por lo cual encontramos que en la vida de un creyente auténtico, la verdad de Dios, la sabiduría de Dios, la justicia de Dios trae siempre adversarios. Adversarios que van a querer destruir no solo tu vida, sino también el ministerio que Dios ha puesto en tu vida. Los fariseos, los escribas, los saduceos y todos los que odiaban a Jesús no solo querían destruir a Cristo, sino su ministerio, sus enseñanzas, su sabiduría, la verdad con la que hablaba y con la cual les confrontaba. Lo mismo ocurría con Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, lleno de la verdad de Dios, lleno de la justicia divina, hablaba verdad, hablaba palabra de Dios, palabra que a muchos hombres no les gustaron. Porque era un hombre lleno de la palabra de Dios y al no poder vencerle con argumentos, al encontrar que las palabras sabias de este hombre no podían ser resistidas con algún argumento, la solución fue atender por medio de el falso testimonio, sucumbir a la tentación de falsificar palabras, falsificar hechos para llevar a Esteban a algún juicio. Algo que también ocurrió en la vida de Cristo.
Podemos decir que estos eventos que ocurren en la vida de Esteban también ocurrieron en la vida de Cristo. De una u otra forma, podemos decir que un creyente justo y verdadero siempre encontrará adversarios aún en medio de falsos testimonios, porque el justo y el verdadero habla siempre la justicia y la verdad, y esa justicia y verdad siempre confronta el pecado, y el pecado nos trae, pues, al hablar nosotros justicia y verdad, nos trae adversarios a nuestras vidas. No es que nosotros querramos buscarlos, no es que nuestra intención sea tener enemigos, sino que el malvado, al ser sucumbido por su culpabilidad, atiende a ser para nosotros un adversario en contra de la verdad y la justicia que él pretende resistir. De la misma manera, pues vamos a encontrar en el verso 11 que estos hombres que estaban ya en contra de Esteban, dice el versículo 11, sobornaron a unos hombres para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y de Dios. Decíamos que estos adversarios buscan no solo destruir a la persona, sino destruir más que nada su ministerio y la verdad de Dios. Es importante notar que si Esteban o Cristo mismo nunca hubieran hablado palabra de verdad, palabra justa, palabra de Dios, nunca hubieran tenido estos problemas. Pero como Dios había dispuesto que serían hombres que hablarían esta verdad y que hablarían la justicia divina, por tanto el pecado que había en la vida de estos hombres traía pues esta consecuencia de sobornar y levantar algún falso. A Judas le pagaron para entregar a Jesús. A otros hombres les pagaron para decir que Cristo estaba hablando en contra de un reino que iba en contra de las políticas romanas. La intención de los fariseos y escribas era matar a Cristo y terminar con el ministerio de Cristo. Lo mismo ocurrió con Esteban, destruir el ministerio que Dios había puesto en la vida de este sabio siervo del Señor. Y vemos también que a lo largo de esta narración, decíamos, la intención es destruir no solo a la persona, sino su ministerio. El versículo 12 en adelante sigue diciendo, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetieron, le arrebataron y le trajeron al concilio a juicio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuán importante escenario encontramos en esta porción bíblica. Un hombre que, a pesar de ser injustamente juzgado, un hombre que era llevado bajo falso testimonio a un juicio lleno de mentiras, en medio de todo ello encontramos a un hombre con el rostro de un ángel, con el rostro de alguien que era un enviado de Dios. La palabra ángel tiene que ver justamente con la palabra mensajero. La palabra ángel es una palabra griega que se escribe como ángelos y que traducida al español significa enviado o mensajero. Así que este hombre reflejaba la paz del mensaje que Dios había enviado al mundo.
Esteban era un enviado, un mensajero de la palabra de verdad, de la palabra de justicia. Jesús había venido a compartirnos el mensaje de la verdad. Por eso también en Jesús encontramos un rostro lleno de tranquilidad, lleno de paz, sin angustia o culpabilidad, como en la vida también de Esteban. En medio de la adversidad, en medio aún de los falsos testimonios, en medio de un complot en donde quieren destruir la vida de los siervos de Dios, en medio de toda esta circunstancia en donde el ministerio que Dios ha puesto en la vida de sus hijos y de sus siervos quiere ser destruido, la paz sigue gobernando en la vida de los suyos. En el siguiente capítulo encontramos una defensa un tanto extensa, pero muy importante de considerar, de Esteban frente al concilio, frente a su juicio. Esteban que se defiende ante los falsos testimonios que le habían imputado. Y encontramos que Esteban, pues, después de hablar todo lo que tenía que decir, los que buscaban matarle, dice la Escritura, oían y se enfurecían en sus corazones. ¿Por qué razón? Bueno, Esteban seguía hablando justicia, seguía hablando verdad, seguía hablando acerca de la justicia y verdad divina y del pecado del hombre. De tal manera que la ira de estos hombres llegó al gran extremo de decir el capítulo 7, verso 54, que estos hombres llegaban a crujir los dientes contra de él. Una expresión que muestra coraje, odio para con la vida de Esteban. Así que estos hombres no podían escuchar la verdad, odiaban la verdad. Y por tal razón odiaban también la vida de Esteban, que vivía y hablaba en la verdad. Esteban fue llevado a juicio falsamente, pero Esteban seguía lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 55, y puesto los ojos en los cielos, dice, vio la gloria de Dios. Una escena también muy especial, una escena en donde se nos muestra que Esteban dice, por testimonio de Lucas, que investigó todas estas historias que son muy verdaderas, y en donde se nos confirma y testifica que Esteban dijo haber visto los cielos abiertos y vio a Dios y asimismo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios mismo. Y en donde también, al dar testimonio de ello, los hombres que querían su mal odiaron y crujieron los dientes por tal circunstancia. Un hombre lleno del Espíritu Santo siempre está en contra de este mundo terrenal y pasajero, porque su reino pertenece al reino de Cristo. No vive en este reino terrenal. Y de la misma manera encontramos que Esteban, siendo un siervo fiel, siendo un siervo verdadero, siendo un siervo justo, fue llevado a la cruenta muerte, a la muerte por lapidación, como se le conocía. Fue apedreado. Un siervo del Señor que por testificar acerca del Evangelio de Jesucristo fue llevado a la muerte. Un mártir más de la palabra del Señor. Lo mismo que ocurre en Cristo Jesús. Jesús siendo inocente, Jesús siendo el Hijo de Dios que nunca había dicho mentira ni hablado sin verdad, que vivía siempre de manera justa, fue llevado a la cruenta cruz por falsos de hombres pecadores. Pero que ante tal circunstancia, ojo hermanos, es importante mirar cómo Cristo nos da un ejemplo y Esteban nos demuestra que no es difícil seguir el ejemplo de Cristo. Esteban es llevado a la muerte y Esteban nunca se quejó.
Dice el versículo 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Antes de morir Cristo, en la cruenta cruz, justamente también dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y de la misma manera también dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esteban, y el ejemplo que encontramos aquí en Hechos, es un ejemplo mismo de Cristo. Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo. Esteban, hombre de verdad y de justicia. Hombre que fue llevado injustamente a juicio y su boca no dijo nada. Esteban, que simplemente admitió decir la verdad y siguió diciendo la verdad a pesar de los falsos que se levantaban en contra de él. A pesar que como a Cristo le acusaron de cosas que no hizo, pero él siguió hablando del Evangelio. A pesar que los hombres con injusticia lo llevaron a la muerte y lo mataron. A pesar de esto, solo hubieron palabras en su vida de perdón y simplemente de dependencia en Dios. Padre, perdónalos, y en tus manos encomiendo mi espíritu. Es un ejemplo que tú y yo, hermano, debemos mirar. Esteban no era más ni menos carnal que tú. Esteban no era más ni menos humano que tú. Espiritualmente hablando, él tenía el mismo Espíritu Santo que tú y yo tenemos. ¿Qué tan gobernado estás siendo por el Espíritu de Dios? ¿Estás dejando que Dios gobierne tu vida? ¿Estás sabiendo cómo debes vivir tu vida cristiana? ¿Estás dando un buen ejemplo de Cristo? En medio de toda tu vida, recuerda, no deben de gobernar en ti las pasiones carnales. Debe de gobernar en ti el Espíritu Santo de Dios. Eso nos lleva entonces a admirar cómo Dios puede gobernar y llenar tu vida por medio del Espíritu Santo. Toma este reto. Es un nuevo año que Dios nos regala. Un nuevo año en el que tal vez tienes nuevamente la oportunidad de fijarte en Cristo. Una nueva oportunidad para tomar este reto, de llenar tu vida de Dios, de llenar tu vida del Espíritu Santo y que Él gobierne tu corazón, que gobierne tu vida y que en todo Él sea quien te dirija para su propia gloria. Recuerda, hermano, tal vez la justicia y la verdad de Dios traigan a ti problemas, traigan a ti falsos, traigan a ti aún la misma muerte. Pero ojo, antes de actuar, primero mira el ejemplo de Cristo. Actúa como Cristo, responde como Cristo, de manera que Cristo sea tu mejor ejemplo de vida cristiana. Deseamos en el Señor que este nuevo año siga siendo de más y más bendiciones como Dios nos ha colmado hasta este momento. Dios te bendiga. Amén. Continuamos cantando para la gloria de nuestro Dios con el himno 544. Glorificamos el nombre de nuestro Dios con el himno número 544, Oh, yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de la voz, consagrar a Él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozar en la caridad.
si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir por Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Continuamos con la segunda y última participación del coro Alfa y Omega, que canta para la gloria del Altísimo, Dios Todopoderoso. Y es aquí donde ustedes vivieron felices para siempre. Aquel que murió en la cruz resucitó al tercer día. No había terminado todo. La historia continúa. Y por causa de la resurrección conocemos el final, victoria y vida eterna. ¿Cómo puedes entrar también en esta historia? Primero, tienes que creer que es verdad. Luego, por fe, aceptar la invitación de venir a los pies del Salvador y de esta manera empezar a vivir la vida abundante que Él te ofrece. Por último, ve afuera y cuéntale a todo el mundo la historia más grandiosa que existe hasta ahora. Dios
primer domingo del año 2021, dando las gracias y levantando las manos al cielo y diciendo: gracias, Dios mío, por la salud, por la vida, por este nuevo año. Oramos con la oración por las ofrendas y la oración final en labio de nuestro hermano diácono de iglesia Josué Sánchez. Y al terminar, la bendición pastoral a cargo de nuestro pastor William Gómez Romero. Dios les bendiga, hermanos. Gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor, porque nos permite presentarnos delante de tu divina presencia. Recibe la ofrenda de cada uno de mis hermanos que ha preparado, que sean para engrandecer tu obra aquí en la tierra. Sean utilizadas, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que el soberano y eterno amor de nuestro Padre Celestial, la gracia redentora de Jesucristo y la guía y llenura del Santo Espíritu de Dios sea con ustedes y con toda la Iglesia universal, de manera que sigamos siendo un ejemplo vivo de Cristo para todo el mundo, desde hoy y hasta el día de la eternidad. Amén.